Jueces capítulo 19, el levita y su concubina. Así normalmente se traduce, sin más, este capítulo del que ya les había yo comentado. Es uno de los capítulos más desgarradores, terribles. Es la historia es una historia que relata, que retrata lo que hemos visto a lo largo de todos estos estudios del libro de los jueces. Y pues bueno, es impresionante porque esta historia tiene como contexto una expresión que vemos, que leemos, podemos leer en en el versículo 1 de este capítulo. El contexto de esa historia es en aquellos días cuando no había rey en Israel. Y esto como contexto nos da una idea muy clara de lo radical que, que llegó a ser Israel después de sus tiempos, cuando Josué, por ejemplo, fue, fue su líder. Un pueblo que, independientemente de que todavía traía muchos errores, bueno, el Señor les entregó la tierra, iban por buen camino, eh, glorificaban el nombre del Señor. Pero en esta ocasión vemos en este capítulo un retrato de toda esta historia desde el versículo 1 del libro, de este libro de los jueces, que efectivamente, como dice en varios pasajes, en aquellos días cada quien hacía como bien le parecía. Y esto les llevó a ser una nación más en el mundo, en un mundo, en el mundo antiguo, un mundo en donde imperaba la maldad, en donde los hombres y las mujeres vivían como bien les parecía, hacían las cosas como a pesar de ser Israel, a pesar de saber, de tener a un Dios, el Dios de Israel, ellos se comportaban como con una ausencia total de liderazgo, con una decadencia moral en todos los sentidos, en el matrimonio, la hospitalidad, la ética sexual, no existía, el liderazgo tampoco existía, no había derecho, no había reglas en cuanto a la guerra, incluso la política, y tampoco había fe. Había una ausencia de todo lo bueno que representa a Dios, porque por supuesto Israel se olvidó de su rey, el cual es Dios. Y lo que se detalla en este libro es tan desagradable incluso a la lectura, que hay comentaristas, y no solo en este libro, sino en este capítulo, sino incluso en los que siguen, porque continúa la historia. Pero en este capítulo, que es donde comienza toda esta historia terrible, hay comentaristas que incluso sugieren que ni siquiera que ese capítulo ni siquiera se ha leído. A ese grado de, de terrible es esta historia, porque este capítulo del libro de los jueces muestra la profundidad de la perversión, de la depravación en la que se encontraba Israel en aquel entonces. Dice desde el versículo 1, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Bueno, aquí notamos que se habla de una concubina y no de una esposa. ¿Por qué una concubina? Bueno, la concubina, culturalmente hablando, le daba a la mujer pues un estatus como de compañera legal, por decirlo así, legal. Sin embargo, la concubina no tenía un estatus de una esposa. Y hablo del aspecto cultural
porque no es un aspecto bíblico, a pesar de que la concubina tuvo que ver, vemos que eh, muchos hombres importantes del Antiguo Testamento, las escrituras nos refieren que tuvieron concubinas. Por ejemplo, Abraham, ¿sí? Jacob, Caleb, Saúl, David, Salomón, no se diga, 300 concubinas, Roboam. Sin embargo, siempre hubo una característica muy peculiar cuando hubo concubinas, a pesar de ser hombres importantes en la historia de Israel. ¿Por qué? Porque las propias escrituras nos enseñan que este tipo de costumbre, este tipo de cultura que tuvieron en la antigüedad, un aspecto no bíblico, no fue un tipo de vida bendecida por Dios. Por el contrario, en el proceso de la restauración de todas las cosas, ustedes lo saben, a partir de Yeshua, en el Nuevo Testamento se describe claramente que el plan de Dios nunca fue que el hombre tuviera concubinas, sino que por el contrario, el diseño de Dios desde el principio fue que un hombre debía ser solo para una mujer a fin de ser una sola carne para siempre. Esto lo dice Yeshua en una enseñanza que comparte y que le remonta al pueblo, a los líderes judíos, que supuestamente eran los maestros de Israel, hasta el Génesis, como punto de partida para entender lo que realmente debe ser el matrimonio y en qué sentido debe ser retomado. Dice Mateo capítulo 19, verso 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará el padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino solo una carne, una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí estamos viendo la condición de importancia que le da Yeshua al matrimonio. Tan es así que les está diciendo claramente no, no por cualquier cosa. Sí es cierto que está en la ley de Moisés, se prevé la posibilidad de repudiar, pero había que entender en qué sentido, no por cualquier cosa, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque propia respuesta de Yeshua, él enseña, él les dice claramente, son una sola carne. Y una vez hecho esto, el hombre no puede separar lo que Dios ha unido para siempre. Primera Timoteo 3, verso 1 en adelante dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Entonces, aquí obviamente ya se está hablando de una condición muy específica de tipo de hombre, aquel que desea obispado, aquel que desea enseñar la escritura, debe dar ejemplo en su persona, en su familia, con su esposa, etcétera, y características específicas. Continuamos en el verso 2. Dice, bueno, ese es el tema relacionado con la concubina. De entrada, pues un levita, ¿qué tendría que estar haciendo con una concubina? Cuando tendría que estar con una esposa, ¿verdad? Con todo este contexto del que habla Yeshua, entendiendo esta unión que debió ser santa. Sin embargo, tenía una concubina y andaba como forastero. ¿Qué andaba haciendo un levita como forastero cuando tenía ciudades a donde vivir? De entrada estamos viendo cómo es que cada quien hacía lo que quería, incluso los propios levitas, aquellos hombres que tendrían que tener una vida de santidad. Y su concubina, dice el verso 2, le fue infiel. Bueno, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver.
y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Bueno, muchos consideran, aquí de repente ustedes saben que muchas personas que hoy enseñan, de repente alegorizan y de repente quieren ver como que, pues aquí se parece mucho a esta historia y de repente ya comienzan a hablar de Oseas, ¿no? Y ¿qué tiene que ver? Perdón, pero ¿qué tiene que ver un aspecto con otro? Nada que ver. O de repente también quieren o ven, hay comentarios que ven aquí una relación muy parecida a lo que hace Dios con Israel, a pesar de que Israel ha sido infiel. O sea, lo mismo, ¿no? Que el profeta Oseas. No, nada que ver, porque el profeta tuvo un propósito divino con su propia vida acerca de lo que Dios realmente estaba haciendo con Israel, a pesar de que Israel se iba con sus amantes. Estaba en la idolatría, se olvidaba del Señor, pero el profeta tuvo que haber vivido en su propia vida esta situación para decirle al pueblo, Dios, con la vida del profeta, lo que estaba sucediendo en la relación que ellos estaban teniendo, que a pesar de todas las infidelidades del pueblo, el Señor siempre estaba ahí buscándola, buscando, dándole bendiciones, cuidando a Israel. Pero en este caso, perdón, pero no tiene nada que ver esta situación. Aquí dice claramente, Israel, esta mujer, la concubina, le fue infiel y se fue a la casa de su padre. Y este aspecto que yo les comento, por lo cual yo no estoy de acuerdo en todos estos comentarios que se hacen relacionados con con aquellas otras historias, es precisamente lo que ocurre después con el propio levita, lo que hace con la mujer o lo que deja de hacer con la mujer, que no tiene nada, absolutamente nada que ver ni con el profeta Oseas, ni mucho menos con lo que haría Dios con Israel, porque jamás lo hizo, ni lo hará. Dice verso 4, y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo, alojándose allí. De acuerdo a la ley de Moisés, ¿qué era lo que tendría que sucederle a la mujer infiel? Pues bueno, de acuerdo a la ley debía morir la mujer y aquel con quien fue infiel. Levítico 20, verso 10, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Estamos en un tiempo en el que cualquiera mataba a cualquiera por cualquier cosa. ¿Cuál era la razón por la cual no cumplían la ley? Simplemente porque se olvidaron de Dios. Todo el pueblo estaba olvidado, se olvidó del Señor, estaban en la idolatría, estaban haciendo cada quien lo que querían. Ahora bien, esta ley tuvo el propósito de evitar el libertinaje y la traición al matrimonio primordialmente. Por otro lado, en los evangelios vemos que Yeshua enseñó al respecto y el contexto de su enseñanza es en el sentido de que la propia naturaleza, por la propia naturaleza de las personas, eh, puede o no puede soportar determinadas cosas. Y en este caso, hablando del adulterio, Yeshua enseña acerca del divorcio, la separación. Si es justificado cuando la causal es la fornicación, como el caso de la concubina de Levita, que fue la infidelidad. Mateo 5:31, ¿qué nos dice el Señor? Dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, porque eso dice la ley, dice el Señor, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, subraya esto, porque esa es la única justificación expuesta por Yeshua, justificada por él para el repudio, para el divorcio, la separación, hace que ella adultere y que se case con que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha unido, el hombre no lo separa.
Pero hay una justificación y es esta precisamente, la fornicación, entendiendo, por supuesto, la enseñanza de Yeshua, que consiste en considerar que la única razón justificable para el divorcio es este aspecto, que para el caso de la figura de la infidelidad de la mujer de Levita, se actualiza. Sin embargo, independientemente de lo que describe la ley y lo que enseñó Yeshua, tampoco por otro lado no podríamos nosotros considerar como indebido el hecho de que el esposo o la esposa perdonen la infidelidad. Eso es otro aspecto, pero eso depende exclusivamente de cada persona. Y esto es porque no todos tienen la misma condición natural para perdonar una infidelidad. Sin embargo, esto no es mal visto por el Señor. Por el contrario, el Señor lo comprende, comprende la naturaleza de nosotros, hasta dónde podemos soportar y en su caso tener una vida en paz. Esto no es mal visto por el Señor. Y es por ello que Yeshua dijo claramente, a no ser por causa de fornicación. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, hay mucha especulación en este tema porque dicen, hay quienes incluso aseguran, comentaristas que dicen que seguramente el levita tuvo la culpa y por eso fue a buscar a la mujer. Pero eso es una especulación, una mera especulación. No se sabe, el texto no lo explica. Hay muchas cosas en la escritura, como vemos, que literalmente no se ve, no lo dice la escritura, pero tampoco es bueno especular, porque entonces ya estaríamos hablando, quizás torciendo el propósito real de lo que está escrito. Lo que está escrito es eso, la mujer fue infiel y se fue a la casa de su padre y fue a buscar el levita. Dice el verso 5, al cuarto día, es decir, ya cuando se supone que debía irse, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron juntos, ambos juntos. Dice el verso 9, luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí ya el día declina para anochecer, te ruego que pases aquí la noche, he aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Aquí estuvo el error. El problema aquí fue que el levita decidió irse por la tarde, ya muy tarde, ya para declinar el día, en lugar de haber partido temprano, porque hubiese sido mucho más sensato salir temprano para tomar un viaje largo, pero no, se fue ya muy tarde. Dice el verso 11, estando ya junto a Jebús, perdón, el día había declinado mucho y dijo el criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. El levita consideró que no era buena idea quedarse en una ciudad de paganos, extranjera, según, porque lo consideraba peligroso.
Por eso decidió quedarse en Gabá, que era una ciudad israelita, pensando que estarían más seguros allí. Pero vamos a ver lo que sucedió. Dice el verso 14: pasando pues caminaron y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar y pasar allí la noche en Gabaa. Y entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad porque no hubo quien los acogiere en casa para pasar la noche. Bueno, aquí se da un aspecto eh, de hospedaje, de falta de hospedaje que no debía suceder. Contrario a lo que pensó el levita en la ciudad israelita de Gabá, pues no hubo quien mostrar hospitalidad, no tenían dónde quedarse. Este pasaje es muy claro, muy similar a partir de ese momento a lo que nosotros podemos leer en el capítulo 19 del libro de Génesis, cuando los ángeles fueron enviados a Sodoma y se iban a quedar ellos en la plaza. ¿Recuerdan? Vamos a recordar esto, Génesis 19, acompáñame tu Biblia, a partir del verso 1. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo, ahora mis señores os ruego, que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedáis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. O sea, la plaza, no había, no iban a quedarse en ningún lado. Dice, verso 3: mas él porfió por ellos mucho y fueron con él. Y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes y levadura y comieron. Bueno, ¿qué nos dicen estos dos pasajes? Y vamos a ver lo que sucedió también con el levita, algo similar. En aquellos tiempos no había mesones, no había lo que hoy se conoce como hoteles de paso, cuando menos, etcétera, ¿no? Sino que los habitantes de cada lugar recogían a los viajeros. En un aspecto cultural, la hospitalidad era una especie como de virtud obligada, muy importante. Y por lo tanto, estos tres viajeros se sentaron en la plaza frente a la puerta de la ciudad, o tal vez a las dos puertas, esperando que alguien los acogiera. Ese era lo que normalmente hacían los que iban de paso, los extranjeros, los forasteros, cuando llegaban a una ciudad. Y fíjense lo que sucedió, algo similar aquí, dice el verso 16, y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabaa, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad. Y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá. Mas ahora voy a la casa del Señor y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para mi sierva, y para el criado, perdón, y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo. Tu necesidad toda quede solamente a mi cargo. ¿Te das cuenta de la respuesta? Lo que le dice es por este aspecto de cultural que había en ese tiempo. Yo me encargo de todo lo que tú necesites con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y lavaron los pies y comieron y bebieron. Este hombre anciano, a pesar de ser de recursos limitados, ofreció llevarlos a su casa para hospedarlos. Y este hombre no era de la tribu de Benjamín, sino era de la misma región de donde residía el levita. Y al lugar que, al igual que sucedió en aquel entonces en Génesis, capítulo 19, con Lot, el banquete y el gozo que tenían en la casa del hospedador fue interrumpido por hombres perversos que pretendieron hacer lo mismo que pretendieron hacer los hombres perversos de Sodoma.
Fíjense lo que sucedió, dice el verso 22, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando a la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Este aspecto ya lo hemos comentado, ya ustedes ya lo saben, siempre que se hacía esta expresión, cuando dice para que lo conozcamos, tiene que ver con un aspecto de intimidad sexual. ¿Qué significa esto? Bueno, que estos sean homosexuales que querían abusar de Levita. El pasaje paralelo que hemos comentado del libro de Génesis refiere exactamente a lo mismo. Dice Génesis 19:5, y llamaron a Lot y dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿Se dan cuenta? Ese es exactamente lo mismo que querían hacer. Y esto demuestra el grado de perdición en el que se encontraba la nación de Israel, porque en realidad no había diferencia ya entre las naciones del mundo y la nación de Israel, porque los israelitas eran tan perversos para este entonces como los hombres de Sodoma y Gomorra. En este caso, los habitantes de aquella ciudad buscaban violar sexualmente a Levita, tal cual. Dice verso 23. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Fíjate qué terrible cómo es que este hombre, este anciano, no solamente ofreció a su hija, sino incluso a la concubina de Levita. Culturalmente, en la antigüedad, las reglas de hospitalidad implicaban una responsabilidad, como lo hemos comentado, que adquiría el anfitrión para con sus huéspedes. Así es de que aquí se da un aspecto tal cual, cultural, por la cual, y que nos explica, da una razón por la que el anciano les pide a aquellos hombres que no hagan aquella maldad con el levita. Sin embargo, vemos que el anciano les ofrece a los hombres perversos a su propia hija, que era virgen, y a la concubina de levita para que las humille en el lugar de levita. Este aspecto, aunque parezca aberrante, porque es un aspecto aberrante, por supuesto, vemos que es lo mismo que hizo Lot. Cuando los hombres de Sodoma y Gomorra pretendieron humillar a aquellos varones que fueron hospedados en su casa de Lot. Dice Génesis 19, verso 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. O sea, te das cuenta cómo el aspecto cultural era tan fuerte que menospreciaba a la mujer, incluso a sus propias hijas. Esto es terrible, porque estamos hablando no de un aspecto bíblico, por supuesto que no tiene nada que ver con la enseñanza del Señor, sino un aspecto cultural que rebasaba en muchos de los casos la fe misma de las personas. En el caso de Lot sucedió lo mismo y en este caso el hombre, y no solo este hombre anciano que hospedó a Levita, sino vamos a ver que el propio Levita fue lo que hizo. Verso 22. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron en ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. El levita, a diferencia de lo que pasó con Lot, ¿qué sucedió? No, él no esperó a que Dios hiciera algo, interviniera, no se puso, no pidió la intervención divina del Señor. Y eso es algo que nosotros no debemos olvidar jamás. O sea, por más terrible la situación que enfrentemos, lo que tú no debes olvidar jamás es tu fe.
clamar al Señor en cualquier momento, incluso el momento más terrible por el cual pudieras estar pasando. ¿Qué más te queda? Si no clamas al Señor, pues bueno, si tienes que morir, que sea clamando al Señor, pero no hacer una barbaridad de tal naturaleza. El levita simplemente tomó a la concubina y se las entregó. En este momento exacto de la historia paralela que estamos analizando con Génesis, en donde los ángeles extendieron su mano para meter a Lot a la casa, el levita extendió la suya, pero para tomar a su concubina y sacarla afuera, para que los hombres hicieran con ella lo que quisieran. Exactamente hizo todo lo contrario el levita. Dice el verso 26, y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor, hablando de levita, y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí que la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta en la casa, con las manos sobre el umbral. Y él le dijo, levántate, vámonos. Pero ella no respondió. Entonces él la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue de su lugar. Fíjate con qué frialdad se relata este pasaje y lo lees y es desgarrador leerlo porque te das cuenta cómo es que aquellos delincuentes, estos hombres de aquel lugar, violaron a aquella mujer que fue desamparada por el propio levita. Ella murió al volver a la casa donde estaba el levita. Hay algunos comentaristas que consideran que incluso, como no dice el texto que haya muerto, sino que se desmayó, que fue el propio levita quien la mató después. Pero eso no dice la escritura tampoco. Aquí, de acuerdo a la propia redacción de estos pasajes, se entiende que ya la mujer quedó tendida porque murió, ¿ok? Se desmayó de entrada, no pudo abrir ni tocar, pero porque se desmayó y finalmente murió. Es lo que se puede entender. Ella murió al volver de la casa donde estaba el levita y la puerta estaba cerrada. Esto significa que el levita ni siquiera se preocupó por esperar a su mujer y eh, porque ella se desmayó. Y resulta pues muy indignante leer que el levita se levantó por la mañana como si nada, después de haber dormido muy tranquilo, mientras su concubina estaba siendo torturada y después sale de la casa, no para buscarla ni auxiliar a su concubina, ¿no? Sino para continuar su viaje, como si nada hubiera pasado. Y si esto no fuera suficiente, al contrario, al encontrar a la mujer tendida delante de la puerta, no le expresa palabras de compasión, mucho menos de arrepentimiento por no haber hecho nada, sino le da una insensible orden, levántate para seguir nuestro camino. O sea, en el pasaje de Génesis, los ángeles también dieron una orden, levántate. A la mañana, sí, a la mañana después de la confrontación allá en Sodoma, pero aquella orden que dieron fue para dar vida, para salvar a Lot. Dice el verso 29, y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Bueno, esto fue un mensaje macabro, terrible, de parte de Levita, quien en lugar de sepultar a su concubina, la cortó en pedazos y envió los pedazos de carne humana
a las 12 tribus para anunciar aquella atrocidad y llamar a castigar el crimen. ¿Tenía derecho el levita a reclamar justicia? Claro que sí, por supuesto que sí. Tenían la ley de Moisés, tenían ancianos que juzgaban, que llevaban a cabo procedimientos para hacer cumplir la ley. Sin embargo, esto que hizo el levita termina siendo otro crimen a fin de cuentas, no en contra de la mujer que ya había muerto, ¿sí? Sino en contra de la propia naturaleza de las personas. Esto fue terrible, porque estaba llamando, lo que hizo este hombre fue como llamar a la guerra. Aquel crimen cometido en Gabaa y lo que hizo el levita con el cuerpo de su concubina muerta provocaría que una de las tribus de Israel fuera literalmente exterminada por los propios israelitas. Y esto lo vamos a analizar en los siguientes capítulos. Señor bendito, cuánta misericordia recibimos de tu parte a pesar de toda la maldad que hoy se vive en el mundo. Perdónanos, Señor, porque en ocasiones no magnificamos, no entendemos el problema real en que nos encontramos en este mundo. Sabemos que está cerca el tiempo de tu regreso, porque tú lo anunciaste, Señor. Tú anunciaste que como en los tiempos de Noé, eh, vendrías tú, Señor. ¿Hasta dónde la maldad seguirá propagándose ya en estos tiempos nuevamente? No sabemos. Solo clamamos a ti por tu misericordia, por tu protección, por tus cuidados, Señor, para nosotros mismos, para los nuestros, para nuestras esposas, para nuestros hijos. Señor, ten misericordia de tu pueblo. Guárdanos de todo mal, Señor. Y sabemos que todo lo que pasa en este mundo, a pesar de lo cruel que podemos considerar que sucede, sabemos que todo está en control tuya, de tu mano. Todo esto está siendo permitido. Y todos aquellos, sabemos, Señor, estamos seguros que quizás muchas personas de tu pueblo que ya murieron a manos de perversos, Señor, están contigo. Y quizás ha sido lo mejor para ellos en su momento que tú los hayas recogido, Señor. Permítenos tener un espíritu con discernimiento y una mente clara para poder entender estos tiempos en donde la maldad se ha propagado, Señor, como en aquel tiempo. Hoy el mundo vive igual que en aquel entonces, como dice la propia Escritura. La gente hacía y hace hoy como bien le parece. Pero no todo, Señor, porque habemos un remanente que estamos viviendo, queremos vivir según tu ley, según tus preceptos, según tu voluntad. Permítenos, Señor, danos la voluntad, la fe, amplía nuestra fe para poder cumplir tu voluntad, Señor, para continuar siguiendo, ser personas conforme nos hemos comprometido, mejores personas cada día, trabajadoras, personas que aman a su prójimo y que lo manifiestan, no de boca, sino en hechos tangibles, bendito Rey. Permítenos, Señor, seguir dando testimonio de tu gloriosa divinidad, bendito Rey, de tu poder. Gracias, Padre Santo, por todo lo que nos das y también por lo que no nos das, bendito Rey. En tu nombre oramos. Amén.